noches, Dios les bendiga. Les habla su hermana Wanda Iris Rivera desde el Templo Pentecostal Asambleas de Dios, que queda ubicado en la carretera 862, kilómetro 1.8, barrio Ato, Texas, Bayamón, Puerto Rico, y la pastorean el pastor Elías Torres y la pastora Melissa Vélez, la amada esposa del pastor Elías. En esta noche, pues estamos aquí, ¿verdad? Para, en obediencia al Señor, y queremos presentarnos al Padre en oración para que Dios tome control de todo lo que aquí se vaya a hacer y se vaya a decir. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre por todas tus misericordias, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este estudio, Padre Santo. Que se haga y se diga lo que tú quieras, Señor, no lo que nosotros querramos, Señor. Te presentamos a cada persona que nos escuche, Señor. Te pedimos, Señor, por sus peticiones que tienen ante tu presencia, Señor. Por sus problemas, Señor. Para que tú los ayudes, tengas misericordia, Señor. Y te pedimos especialmente, Señor, por la iglesia, Padre amado, que tú te glorifiques en medio de ella, Señor. Y te pido también que prepares nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. En esta noche les quiero platicar sobre Jesús y el agua de vida. El estudio de hoy está basado en la historia de la mujer samaritana. Y ella se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Bueno, esta historia es de las más hermosas, ¿verdad?, que yo considero. Porque aquí el Señor, pues, deja ver toda su misericordia, todo su amor para el ser humano que sufre, para el ser humano que se siente despreciado, y el Señor lo acoge con sus brazos de amor y bondad. Esta es una de las historias más hermosas, ¿verdad?, para mí, precisamente porque destaca el amor de Jesús. También habla de la inclusión y de la revelación divina en esta vida de esta mujer, ¿verdad? Este encuentro tuvo lugar junto a un pozo en Samaria. Jesús, un rabino judío, se acerca a una mujer samaritana para hablar sobre el agua viva, sobre cosas espirituales y temas teológicos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos eran los habitantes del reino del norte que fue llevado, ¿verdad? Fue destruido por los asirios antes de Jesucristo. Y los asirios deportaron los habitantes de allí, del reino de Israel, del reino del norte, a otras partes, y trajeron personas también cautivas de otras naciones para repoblar la nación. ¿Cuál es el problema? El problema fue que ellos se mezclaron las razas. Pero no solamente mezclaron las razas, ¿verdad?, sino que mezclaron también la religión, porque ellos adoptaron prácticas paganas de esas naciones que llegaron a los que ellos se mezclaron, ¿verdad? Prácticas idolátricas que fueron incorporados al culto de Jehová. O sea, ellos hicieron una mezcla de las enseñanzas de Moisés, ¿verdad?, que ellos tenían, y adoptaron también costumbres paganas de otras naciones. Por eso es que los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque los judíos los despreciaban precisamente por eso. Ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim.
disponían del Pentateuco, no así ni los escritos ni los profetas, solamente el Pentateuco y aún así su propia versión, ¿verdad? Y rechazaban los otros temas escritos en el Antiguo Testamento. Por eso los judíos rechazaban a los samaritanos. Y dice la palabra que no se llevaban entre sí. Pero yo quiero aclarar que Jesús no participó del desprecio a los samaritanos. No participó. Y en esta historia Jesús cruza los límites estrictamente sociales y culturales que separaban las razas, los géneros, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que para esa parte de la cultura es que ni los niños ni las mujeres contaban. Pero Jesús traspasó esa cultura y tampoco, ¿verdad?, menospreciaba a las personas por su condición moral. Bueno, dice la palabra en San Juan 4:1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judá estaba al sur, ¿verdad?, de lo que conocemos como el mapa de Israel. Si pueden mostrar el mapa, salió Jesús de Judea, ¿verdad?, que estaba al sur, y se fue a Galilea. Galilea estaba al norte del mapa, ¿verdad?, de Israel. En el medio estaba Samaria. En ese mapa se muestran unas líneas, ¿verdad?, que eran los caminos que los judíos tomaban para llegar de Jerusalén, que estaba en el sur, a Galilea y a Nazaret, que estaba en el norte. Como ellos no se llevaban con los samaritanos, ellos daban estas dos vueltas. Mire, la línea roja, que ellos cruzaban por donde el río Jordán estaba menos caudaloso, cruzaban el río Jordán, daban toda esa vuelta hasta el norte, de nuevo cruzaban el río Jordán por la parte, ¿verdad?, que ellos entendían que estaba menos caudalosa, para llegar al norte, ¿verdad?, a Galilea y a Nazaret. Otra de las vueltas que daban era por donde está la línea verde, ¿verdad?, que es cerca del mar Mediterráneo. Daban esa vuelta para llegar al norte, porque no querían pasar por Samaria. Pero dice la palabra del Señor que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario, ¿verdad?, pasar por Samaria. Jesús decidió salir de Judea debido a la fama que ya estaba tomando, ¿verdad?, y que él no le interesaba, ¿verdad?, buscarse más fama antes de tiempo, porque Jesús todo lo hace a su tiempo. Y fue Jesús quien decidió, porque dice también que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que él decidió, él fue el que decidió salir de Judea para irse a Galilea, donde los fariseos, ¿verdad?, no tenían tanto dominio, y el poder ejercer su ministerio. Él decide pasar por Samaria, ¿verdad?, porque él tenía una obra que hacer.
él, ¿verdad? Como es todo Dios y todo ser humano, ¿verdad? Todo humano y todo Dios, pues él en su, ¿verdad? En su omnisciencia sabía que allí había un alma que necesitaba de él, necesitaba de su amor y de su compasión. Pues por eso le era necesario pasar por Samaria, porque la salvación también es para los samaritanos, para todo el mundo, ¿verdad? Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y por eso él dice que le era necesario pasar por Samaria, porque a Samaria también había que llevar el evangelio. Pues entonces dice la palabra que Jesús, cansado del camino, allí había un pozo, ¿verdad? De Jacob. Y dice la palabra en el verso 6 que Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Bueno, Jesús, como también era humano, pues se cansaba como nos cansamos nosotros. Y él estaba cansado de caminar y se sentó junto al pozo y dice la palabra que era como la hora sexta. Eso era al mediodía, cuando hacía mucha calor. Mucha calor, Jesús estaba cansado del camino y se sentó en el pozo de Jacob. Los discípulos, dice más adelante, que habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, Jesús se quedó solo en el pozo. Los discípulos salieron a comprar comida. Si los discípulos no hubieran salido a comprar comida, Jesús no iba a poder tener el diálogo que tuvo con la mujer samaritana, debido a que en algo los discípulos iban a intervenir. O sea, que entonces Jesús los manda a comprar comida y allí llega, era la hora sexta, al mediodía. Las costumbres de las mujeres eran buscar el agua, ellas iban en grupo. Las mujeres se le encargaba buscar el agua. Ellas iban o por la mañana o al atardecer, cuando el calor del sol ya había cesado un poco, ¿verdad? Pues ellas iban en grupo porque iban hablando, iban, ¿verdad?, en compañía, iban por la mañana o al atardecer. Pero esta mujer va sola y va al mediodía, cuando el sol está más caliente. ¿Por qué razón? Es poco común que una mujer al mediodía salga a buscar agua. Pues esta mujer sale a esa hora, tal vez mostrando, ¿verdad?, el sufrimiento, la vergüenza que llevaba. No quería hablar con nadie, no quería que le reclamaran, no quería que la criticaran. Ella quería evitar una conversación que le fuera, ¿verdad?, a doler. Pues entonces, no era casualidad que Jesús se encontrara allí. Jesús lo que quería era encontrarse con ella. Porque Jesús le tenía que dar el mensaje de la salvación. Jesús no limitó su misión al compartir el evangelio con raza, con etnias, ¿verdad? Porque él vino para todas las naciones. Jesús vino a salvar al mundo. Y él no le importan las barreras sociales, las barreras culturales, ¿verdad?, de su tiempo. Jesús fue allí a dialogar con esa mujer. Bueno, Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le dice, Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. La mujer samaritana le dijo en el verso 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí.
Esta mujer primero lo reconoce que es judío, Y le dice, ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber? Porque ellos ni siquiera se hablaban. Y mucho menos utilizar cualquier utensilio que ella pudiera usar para darle agua, porque según los judíos se contaminaban, ¿verdad? Entonces ellos no usaban ni siquiera ningún utensilio que fuera de los samaritanos. Pero Jesús le dice, dame de beber. Y ella, pues, se encuentra asombrada de que un judío dialogue con ella y le diga, dame de beber. Jesús le respondió en el verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aquí hay un malentendido, ¿verdad? Porque Jesús está hablando del agua espiritual y ella entiende que Jesús estaba hablando del agua física, ¿verdad? Del agua del pozo. Pero Jesús quería darle del agua de vida. En aquel tiempo, como ya yo dije antes, el diálogo público entre un hombre y una mujer no era permitido, no estaba permitido según la cultura de los judíos. Y mucho menos un rabino hablar con una mujer. Pues, y a solas, porque la mujer estaba a solas. Y era una desconocida. Y más extraño era porque se trataba de una samaritana. Pues fíjense en que el Señor muestra su grande amor, que Él se expuso a ser malinterpretado y desacreditado, porque Jesús era un rabino y estaba haciendo algo que culturalmente estaba prohibido. Pero para Él era más importante el alma que tenía que recibir salvación, el alma de la samaritana. Jesús le ofrece agua viva, ella entiende que Jesús le está ofreciendo el agua, ¿verdad? Agua física, pero Jesús le está ofreciendo el agua espiritual. El agua que sacia la sed del perdón y de la aceptación. Aún así, ella no entendía bien, mas sin embargo le dice en el verso 15, en el verso 7, la mujer le dice, dame de esa agua. En el verso, Jesús le explica a la mujer, ¿verdad? Que ella estaba entendiendo que Jesús hablaba del agua física. Pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? En el verso 10, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús habla cosas espirituales y temas teológicos, con esta mujer. Le dice que el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer le dice, dame de esa agua para yo no tener que exponerme bajo este sol a buscar esta agua, ¿verdad?
ella todavía no entiende. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús le dice, ve, llama a tu marido, pero miren, no era para humillarla, ¿verdad? Es porque Jesús sabía que ella tenía algo que resolver. Y cuando nosotros queremos llegar a Jesús y queremos tener bendición de Dios y la salvación, tenemos que arreglar cosas que están mal en nuestra vida. Jesús le dice, llama a tu marido y cambia la conversación. Ella trata como que de evadirla. Pero le dice, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, en el verso 17. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire, Jesús sabe todo de nosotros. No hay nada que podamos ocultar de Él. Él nos conoce. Él sabe lo que tenemos que arreglar en nuestra vida. Y cuando Jesús le dice, ve y trae a tu marido, queriendo que ella reconozca, ¿verdad?, su vida que llevaba mal, que tenía algo que arreglar. ¿Por qué 5 maridos? ¿Por qué una mujer en el tiempo de Jesús tenía 5 maridos? Mire, puede haber varias razones. Puede ser, ¿verdad?, promiscuidad, pero no necesariamente. Puede ser que haya quedado viuda. Puede ser también que esa mujer fuera rechazada y repudiada, porque en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En esos tiempos, esa cultura, los hombres podían divorciarse de la mujer con suma facilidad. Si la mujer no le cocinaba bien, eso era una razón para divorciarse de esa mujer. Si la mujer no le daba hijos, pues también era otra razón para despreciarla, ¿verdad?, menospreciarla. Y no sabemos, ¿verdad? En aquel tiempo, una mujer que no tuviera un varón en su familia, pues mire, estaba en desgracia, porque o tenía que mendigar o tenía que acercarse a un hombre, ¿verdad?, que la representara y que la ayudara. Muy diferente ahora, ¿verdad?, que la mujer pues estudia, se supera y puede valerse por ella misma. Pero Jesús le dice, llama a tu marido, porque quería que ella, le puso como el dedo en la llaga para que ella, ¿verdad?, pudiera corregirse y pudiera encontrar que tenía algo que cambiar. Todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Cuando venimos a Jesús, Jesús nos confronta y nos hace entender que necesitamos un Salvador. Hasta que el pecador no reconoce que necesita un Salvador, pues no puede recibir la bendición de la vida eterna. Tenemos que reconocer aún nuestros hijos que los criamos en el Evangelio, que los criamos en la iglesia. Ellos crecen en la iglesia, pero llega el momento en que tienen que aceptar que necesitan a Jesús como su Salvador personal. Sin ese reconocimiento, pues no podemos, ¿verdad?, allegarnos a Dios. Bueno, la mujer se sintió, ¿verdad?, un poco avergonzada, pero se asombró de que Jesús le dijera todo lo que ella había vivido, ¿verdad? Y la mujer samaritana dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya primero lo reconoce como judío. Después ya lo reconoce
como profeta. ¿Por qué? Porque le dijo todo lo que ella había vivido, ¿verdad? Entonces empiezan a hablar temas teológicos y temas espirituales. La mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Los judíos adoraban en Jerusalén porque así lo había mandado Moisés, pero los samaritanos hicieron un templo en el monte Gerizim y allí adoraban. Jesús le contesta, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora Jesús empieza a hablar de temas de la adoración, sobre la adoración, ¿verdad? Sobre la verdadera adoración. Dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene a través de Jesucristo, que era judío, ¿verdad? Entonces, esta mujer está hablando, fíjense, una mujer hablando esos temas con el Hijo de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Cuán grande es la misericordia de Dios. Dios nos conoce, Dios sabe de qué tenemos necesidad y se acerca a nosotros con amor para bendecirnos y para ayudarnos, para salvarnos. Dice Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Fíjense en qué tema. Jesús le está hablando a esta mujer samaritana. Le dice, mira, Dios es espíritu y el que se acerque a él tiene que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Mira, eso quiere decir que tienes que adorarle con todo tu corazón y con todo tu entendimiento, porque así es que el Señor quiere que le adoremos. No una adoración de palabras repetitivas, no una adoración, ¿verdad? Como dice este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús quiere que le adoremos con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, con todo nuestro agradecimiento. Pues esos son los adoradores que el Padre busca para que le adoren. No tiene que ser en un templo. No se tiene, ¿verdad?, que limitar a un templo físico. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Jesús está en todas partes. Dios es espíritu y Dios está en todas partes. Para eso fue que vino Jesús a morir en la cruz. Y ya no es necesario que sea en un templo o que sea en un lugar específico. Cuando tú le adoras a Dios, tampoco es necesario una posición de rodillas, sentado, parado. No importa, ¿verdad? Siempre y cuando esa adoración salga genuinamente de nuestro ser y de nuestro corazón. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjense en que esta mujer tenía cierto conocimiento del Mesías, a pesar de que ellos no tenían el Antiguo Testamento completo, porque ellos solamente conservaban el Pentateuco. Las demás, los salmos, las profetas, ellos no tenían acceso, ¿verdad?, a esa parte del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, ella tiene conocimiento de que va a venir el Mesías y cuando venga, Él nos explicará todas las cosas. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Saben qué le dijo Jesús? Jesús se declara ante ella como el Mesías, cosa que no hizo con cualquiera, ¿verdad?
Le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí Jesús se les revela como que Él es el Mesías. En esto, cuando Jesús estaba diciéndole, yo soy el que habla contigo, llegaron los discípulos que estaban comprando comida. Ella aprovechó y dejó el cántaro. Dice que dejó su cántaro y se fue a la ciudad de donde ella venía. Y eso fue una emoción tan grande que tuvo esa mujer. Imagínense, estar delante de Jesús y que Él te diga, yo soy el que habla contigo. Entonces, esa mujer, el gozo de la salvación, ella está tan gozosa que dejó su cántaro, se olvidó de que ella fue a buscar agua y se fue a testificar a sus vecinos. Ella no se quedó con ese gozo encerrado. Ella fue y compartió lo que ella había recibido. Y lo hizo de una forma tan genuina, tan sencilla, que dice que sus vecinos lo escucharon. Le dijo, ella testificó y le dijo, vengan a conocer a aquel que me ha dicho todo lo que he hecho. Ella se asombró, ¿verdad? Porque Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho y además se le reveló y le dijo, yo soy el que habla contigo. Y esto es algo grandioso, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. Esta lectura bíblica, ¿verdad? Nos llena de tanta emoción, igual que estaba esa mujer. Y maravillado, ¿verdad? Cuando maravillada, ¿verdad? De la experiencia que ella había tenido. Cuando los discípulos regresaron, dice la palabra, que se maravillaron de ver que Jesús hablaba con una mujer, porque eso no estaba permitido. Pero miren, guardaron silencio, no se atrevieron a preguntar. No, dicen, ¿qué pregunta o qué hablas con ella? No se atrevieron. Entonces la mujer se fue a testificar a su pueblo. Una mujer que era despreciada hasta por los mismos de ella, porque por eso era que ella iba al mediodía a buscar agua, porque se sentía despreciada hasta por su propio pueblo. Ella le dice, venid, ved, en el verso 29, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces los hombres salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos que fueron a buscar comida le decían, maestro, come. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos malinterpretaban y decían, ¿será que alguien le trajo de comer? Entonces, Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús le habla a los discípulos y les habla sobre la siega. Le dice, ¿no decís ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están tan blancos para la siega. Aquí Jesús nos habla de la siega constante, de que debemos, ¿verdad?, testificar, predicar el evangelio, porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que ya otra persona sembró en el corazón de ellos, y cuando nosotros testificamos, pues puede haber una siega. Por eso es que hay que testificar.
Y muchas personas dicen, ay, pero es que yo no tengo palabras. Mire, no es nada complicado, ni hay que usar palabras rebuscadas. Simplemente expresar tu experiencia genuina, ¿verdad? Tu experiencia, como yo puedo decir cuando yo recibí al Señor, pues yo no puedo decir que yo escuché la voz audible como Dios llamó a Samuel, que lo llamó 3 veces. Pues yo no puedo decir eso. Pero sí te puedo decir que en mi corazón yo oí esa voz interna que me hizo su hija. Que el Señor, cuando yo lo acepté, Él me hizo su hija. Y yo sentí que Él me abrazó, arregló cosas que tenía que arreglar en mí. ¿Tuvo que bregar conmigo? Claro que sí. Lloré mucho porque el arrepentimiento es cuando uno siente ese dolor por haber vivido separado de Dios. Pues yo oí esa voz interna en mi corazón y sentí ese amor que me hizo su hija y me enseñó el camino por el que yo tenía que andar. Pues ese es mi testimonio. Y ese es el testimonio, ¿verdad? Que tiene que ser de cualquier persona. Algo sencillo, tu experiencia con Dios. ¿Cómo fue tu experiencia con Dios? Pues eso es lo que tienes que decir, porque tal vez otro necesite saber que tú tuviste una experiencia con Dios y que Él también necesita de esa experiencia que le acerque a Dios, ¿verdad? Y se pueda allegar a Dios en esa confianza y puede escuchar la voz de Dios en su corazón. Esta mujer que era despreciada hasta por los de ella, por su pueblo, pues porque tenía una dudosa reputación. Pues a esta mujer el Señor se le revela y le dice yo soy. A esta mujer sufrida, despreciada, Jesús la hizo, como dicen, ¿verdad? Algunos eruditos, que fue la primera misionera. La primera misionera porque ella se allegó a sus conciudadanos y le llevó el evangelio, las buenas noticias que Jesús le había hablado. Ella se constituyó en la puerta por la cual, ¿verdad?, habrían de entrar los samaritanos y encontrar la salvación. Ella fue el medio que Dios utilizó. Pues quiero decirte, hermano, que tenemos que hablar de las cosas, de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, porque eso es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Nosotros recibimos salvación, recibimos el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón, de que Jesús viva en nuestras vidas. Tenemos que compartirlo, porque hay muchas personas muy necesitadas, ¿verdad?, que se sienten despreciadas, marginadas y necesitan que ese amor de Dios les abrace y les llegue. Jesús satisface nuestra sed. La sed, ¿verdad?, nos ofrece agua viva, agua que satisface nuestra necesidad espiritual. Esa agua que sacia nuestra sed eternamente, ¿verdad? Las personas, cuando reciben al Señor y confían sus vidas en sus manos, pues sienten los ríos de agua viva, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad? Que dice la Escritura que el que cree en mí, dice que de su interior, ¿verdad?, brotarán los ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Pues precisamente el gozo que sintió la mujer samaritana al recibir a Jesús. Esa alegría, esa seguridad de que pase lo que pase, Jesús está en control de nuestras vidas. Él nos ofrece el perdón y nos da la paz en el corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento.
La gente, ¿verdad? Dice que tiene paz. Mucha gente que no tiene al Señor dice, ay, yo tengo paz. Sí, tienen paz. Cuando vienen problemas y dificultades, hasta ahí llega la paz. Hasta ahí llega la paz. Entonces viene la confusión, la gente se desespera, pero la persona que tiene a Cristo recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es una paz que la gente no se explica, porque yo pasando por un problema puedo confiar en el Señor y puedo estar tranquila que Jesús me dará la salida. Entonces, Jesús tuvo contacto, ¿verdad?, con los hombres de Samaria. Vamos a leer en la escritura. Dice que en el verso 39, dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y les rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó con los samaritanos 2 días más. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ya no creían solamente por el testimonio de la mujer, sino que ellos tuvieron una experiencia personal con Jesús. Ellos pudieron conocer personalmente a Jesús y llegaron a su propia conclusión. Sí, este es el Mesías, el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no por el testimonio de la samaritana, sino por su experiencia personal. Cada hombre y cada mujer, ¿verdad? Cada ser humano debe llegar a su propio encuentro personal con Jesús. Nuestra fe no puede estar puesta en lo que otros nos han dicho o nos han contado, sino en la palabra de Él. Y Jesús se quedó 2 días con ese pueblo. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Ese fue el resultado de la predicación y del testimonio de la mujer samaritana. Como Dios cambia las vidas y Dios no discrimina. Dios dice la palabra en Gálatas 3:28. Dice la palabra de Dios que para Jesús, ¿verdad? Los que estamos en Jesús, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Jesús no discrimina. Jesús le da valor y enaltece la figura de la mujer en un momento en que la mujer no era considerada. A Jesús se le ocurrió hablar personalmente con esta mujer, revelarse ante ella, ante una mujer y después samaritana. Le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué hermoso es Jesús. Qué hermoso y qué compasivo. Y sabe, yo le quiero hablar también a la mujer, ¿verdad? Yo también soy mujer. Y al varón también. Porque hay personas, ¿verdad?, que se sienten que su valor viene o de las cosas materiales o de los logros que han tenido. Pero nuestro valor, nuestra valía, nuestra identidad nos las da Dios. No te la da tener o no tener esposo. No te la da tener o no tener hijos. Tener una profesión o no tenerla. Tu valor viene porque eres hijo o hija de Dios. Dice, ¿verdad? El Señor dice en su palabra en Romanos 8:17 que Él nos ha hecho coherederos con Cristo. Dice,
Y si hijos, porque nos ha hecho hijos cuando nos ofrece la salvación, nos hace hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si tienes sed en tu vida, sed de justicia, sed de salvación, el único que te puede saciar tu sed se llama Jesús de Nazaret. Él espera por ti. Entonces, para culminar, los dejo con este texto que está en Apocalipsis 21:6, en el último libro, ¿verdad?, de la Biblia. Dice así: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Jesús es nuestra fuente de agua viva. Acéptalo. Dale la oportunidad a que obre en tu vida. Dale la oportunidad a que se te revele y te diga, yo soy el que te ama. Yo soy el que valida tu vida. Yo soy el que te ofrece salvación. Así que en esta noche, ¿verdad?, te dejo este texto de Apocalipsis 21:6 y vamos a orar. Vamos a orar por las personas que a lo mejor al oír este testimonio de la mujer samaritana han sido tocados por Dios y han sentido la necesidad de buscar un encuentro con Jesús, como encuentro como lo tuvo esta mujer sufrida, esta mujer despreciada. Jesús la amó y le ofreció la vida eterna. Le ofreció del agua que saciaba su sed, que sacia su sed, ¿verdad? Voy a orar por estas almas que puedan recibir al Señor. Vamos a orar por algunas peticiones, ¿verdad?, que tengamos de que alguna necesidad o que algún familiar de nosotros se encuentre con Jesús y reciba la salvación. Todos tenemos un familiar que necesitamos que se encuentre con Jesús. Yo tengo a mi papá, que siempre que lo visito le presento el plan de salvación y él no me habla mucho, pero yo sé que el Señor está obrando en él. Y sé que el Señor va a hacer una obra grande en la vida de mi papá. Así como oro por mi papá, voy a orar por cada una de las vidas que necesitan del Señor, que necesitan ese encuentro. El que tiene ese encuentro con Jesús jamás vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Su vida cambia, porque cambia desde su corazón. Y me emociono, ¿verdad?, al expresar eso, porque es mi experiencia y deseo que muchos tengan esa experiencia también con mi amado Jesús. Así que vamos a orar. Padre amantísimo, Padre bueno, te pido, Señor, por estas vidas que van a escuchar, Señor, este testimonio de la mujer samaritana, Señor. Te pido que tú hables a su corazón, Señor. Que tú te allegues a ellos con tu amor, Señor. Con tu bendición, Padre Santo, con tu compasión y con tu misericordia, Señor. Allégate a esas vidas, Señor. Háblales de ti, revélateles, Señor. Revélatele a sus corazones, Señor. Trae almas, Señor. Trae almas para salvación, Padre Santo. Que más personas te escuchen, Señor. Escuchen este mensaje. Porque los tiempos son peligrosos, Señor amado. Necesitamos buscar de tu rostro, de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por cada petición de cada corazón, que tú suplas conforme a tu bondad y a tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que contestes peticiones, que obres milagros, Señor. Que la iglesia, Señor, se asombre y se goce con tu obra, Señor, con los milagros que tú
estás haciendo, Señor amado. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia, Señor, de nuestro Puerto Rico, de nuestra niñez, Señor amado. Que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos avives, Señor. Que avives nuestros corazones, Señor, para que cada día te podamos servir con más educación y con más amor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por revelarte a la vida de cada cristiano, para hablar al corazón de cada cristiano, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, ¿verdad? La reflexión. Espero que sea de mucho provecho, ¿verdad? Para los que necesiten recibir al Señor Jesús en su corazón. Dios les bendiga. Fue su hermana Wanda que les habló del Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Hato, Texas, Bayamón, Puerto Rico, cuyo pastor es Elías Torres y su amada esposa Melissa Deles. En el nombre de Jesús le doy las gracias y hasta otra ocasión. Amén.